Entonces, continuando con el diencéfalo, vamos a ver que esta imagen me gusta mucho porque me habla de cómo se comunica el tálamo con las diferentes partes del el encéfalo. Entonces, por ejemplo, vean cómo el grupo anterior de núcleo se comunica con el sistema límbico. Entonces, si me llega un estímulo olfatorio, o me llega un estímulo visual que me guste o que me aterre, entonces el grupo anterior de núcleos es el que va a avisarle al sistema límbico para defenderte, para atracción sexual, para conducta parental, para lo que sea. El grupo de núcleos mediales son los que le llevan la información que escaneó el tálamo al lóbulo frontal para volver consciente a la persona. Por ejemplo, aquí en el grupo de núcleos laterales, ven como los cuerpos geniculados son los que reciben estímulos auditivos o estímulos visuales. Y ven como el resto de núcleos del grupo de núcleos laterales, o sea, entre el grupo de núcleos laterales, el grupo de núcleos ventral es el que, o son los que se van a conectar, por ejemplo, les van a llegar los estímulos sensitivos generales, o se va a conectar con el cerebelo. Recuerdan que la vía de planeación del movimiento fino viene dentro, rubro, tálamo, bueno, pues son los que se comunican con la vía de planeación del movimiento fino para llegar a la corteza cerebral. Entonces, así es como se subdividen las funciones del grupo de núcleos del tálamo. Así es como se va a manejar la información de manera genérica y las interconexiones que tiene estos núcleos con las diferentes partes del encéfalo. El resumen de qué hacen los diferentes núcleos, por ejemplo, los intralaminares, que ya vimos que son inhibitorios, por ejemplo, SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, tiene que ver con el estado de alerta, a los niveles de conciencia cortical, también genera respuestas emocionales a estímulos dolorosos e influye en el estado de despierto. Por ejemplo, el grupo ventral de núcleos son los que influyen en las vías sensitivas y motoras. Aquí están los geniculados, que son los que les dije que se forma el metatálamo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo geniculado medial es relevo de la vía auditiva y esto es la vía auditiva. Desde que entra el estímulo al oído interno, entra hacia por el hemisco lateral, hace relevo en el folículo inferior, luego pasa por el brazo inferior, hace relevo en el cuerpo geniculado medial y ya va a las radiaciones auditivas con dirección hacia el lóbulo temporal. Luego, por ejemplo, el cuerpo geniculado lateral participa en la vía visual, que ya vimos en el video de nervios craneales, desde que entra de la retina hasta que llega a el área visual occipital. Luego, el núcleo ventral posterior recibe todas las fibras del tracto espinotalámico, trigémino talámico y grácil y cuneiforme. También recibe algunas fibras de la vía gustativa y entonces es para reconocer de manera exacta el estímulo sensitivo en la corteza. Entonces esto se relaciona con la corteza somestésica. Por ejemplo, el núcleo ventral lateral recibe aferencias de los núcleos cerebelosos, que es el que es el que sirve para el relevo de la vía de planeación del movimiento fino, ya cuando lleva la información desde el cerebelo hacia el tálamo. Por ejemplo, el núcleo ventral anterior también influye en los movimientos en general y también en cuanto a movimientos de los ojos. Por ejemplo, el grupo posterior de núcleos como el pulvinar o los cuerpos geniculados, el núcleo limitante, reciben información dolorosa y también participan en la percepción y apreciación consciente del dolor. Los grupos laterales, estos participan sobre todo para la memoria y los recuerdos o para áreas de asociación. Por ejemplo, estas son las que el pulvinar es el que recibe la información de regreso de la corteza después de que fue enviada para su análisis. Otros núcleos, por ejemplo, los medios dorsales son los que se conectan con el sistema límbico para recibir y regular la conducta social, el juicio, también participa en la memoria. Este núcleo medioventral
tiene que ver con el sistema olfatorio, entonces también se conecta con la memoria y el sistema límbico, y bueno, entonces, como les digo, y el grupo anterior de núcleos también participa en el sistema límbico, memoria y funciones conductuales. Entonces, estos núcleos, si los resumimos, por ejemplo, en cómo se conectan, aquí en esta imagen podemos apreciar cómo está el tálamo. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, este es el cuerpo geniculado lateral. Vean cómo del cuerpo geniculado lateral se llega a la vía visual para acá y se conecta con la corteza occipital, o la vía auditiva que llega al cuerpo geniculado medial. Vean cómo se conecta con la corteza auditiva. Grupo lateral de núcleos, bueno, estos son los ventrales. Vean cómo aquí es donde llega dolor, temperatura, y BTPP. Vean cómo se comunican con la corteza temporal, o cómo el grupo anterior de núcleos se conecta con el lóbulo frontal para volvernos conscientes. Entonces, así es más o menos como está funcionando el tálamo con respecto a las conexiones. Y entonces, por ejemplo, tiene que ver mucho con la cápsula interna y cómo está relacionado. Aquí podemos ver cómo el tálamo, las fibras tienen que pasar forzosamente por una porción de la cápsula interna. Entonces, cuando hablamos de la cápsula interna, es la que está formada por fibras talamocorticales y tiene 3 porciones: una rama anterior, una rama posterior y una rodilla, que hay que describirlas en cuanto a qué fibras tiene cada una. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, aquí está la cápsula interna. Aquí podemos ver a la cápsula interna. Esta es la rama anterior. Luego, esta es la rodilla, más o menos en esta zona, está la rodilla. Acá está la rama posterior y acá tengo la porción retrolenticular. Entonces ahí están las 4 partes, bueno, las 3 o 4 partes si tomas en consideración la rama retrolenticular. ¿Qué pasa por cada una de estas partes? Si se fijan, en esta zona, es decir, vamos a poner a la rama, en la rama anterior, fíjense cómo pasan estas fibras, las frontoprotuberanciales y las talamocorticales. Es decir, las frontoprotuberanciales son fibras de la vía de planeación del movimiento fino. Entonces, por la rama anterior, vía de planeación del movimiento fino, o se llevan fibras de esto. Y las talamocorticales, pues van a ser tanto BTPP como dolor y temperatura. Eso es lo que pasa por la rama anterior. Entonces, BTPP y dolor y temperatura. Luego fíjense cómo en la rodilla, que sería esta parte de aquí, pasan fibras córtico-vulvares y talamocorticales. Las fibras córtico-nucleares o vulvares, bueno, el nombre correcto es córtico-nuclear, son fibras que sirven son de la vía motora fina, pero son las que le dan las órdenes a los núcleos de los nervios craneales para el movimiento de la cabeza. O sea, es el símil de la vía córtico-espinal, es decir, lo que hace movimientos finos del cuello hacia abajo, y los que hacen movimientos del cuello hacia abajo, pero la córtico-nuclear es lo que hace los movimientos de la cabeza. Y las talamocorticales también tienen que ver con BTPP y dolor y temperatura. Y luego finalmente la parte en la rama posterior, vean cómo están pasando la vía córtico-espinal, o sea, la de movimientos finos del cuello para abajo, y otra parte de la vía de planeación del movimiento fino. Entonces, esta es vía piramidal y esta también es vía de planeación del movimiento fino. Y ya en la parte retrolenticular, por eso se llama retrolenticular, porque está el núcleo lenticular, pasan las radiaciones ópticas hacia la vista de esta parte. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un infarto capsular, que son los que les dije en el video pasado, que son muy comunes,
si le pega o afecta a la rama anterior de la cápsula interna, se va a afectar la percepción de BTPP, dolor y temperatura y una parte de la vía de planeación del movimiento fino. Si afecta a la rodilla, entonces va a afectar movimientos de finos de la cabeza o también alteraciones en la percepción de BTPP y dolor y temperatura. Si afecta a la rama posterior, le va a afectar al movimiento fino del cuello hacia abajo o una parte de la planeación del movimiento fino. Y si afecta a la porción retrolenticular, le va a afectar a la vía visual. Entonces, en resumen de todos los núcleos del tálamo, esto es lo que hacen. Por ejemplo, vean, el núcleo reticular tiene función inhibitoria. El grupo de núcleos mediales y laterales, ventrales y anteriores. Ven como el anterior tiene que ver con el sistema límbico y regula la memoria y funciones conductuales. Y así cada uno de estos núcleos tiene diferentes funciones para diferentes acciones. Esta tabla es el resumen de los núcleos que vimos previamente y con eso terminamos las funciones del tálamo. Siguiendo con los componentes del diencéfalo, vamos a ver al epitálamo. El epitálamo tiene que ver tiene dos núcleos, los núcleos avenulares y la glándula pineal. Los núcleos avenulares tienen que ver con funciones autonómicas, es la parte simpática de simpática y parasimpática del encéfalo, y la glándula pineal tiene que ver con la regulación de los ciclos de sueño-vigilia, es decir, ciclos circadianos para regular ritmos biológicos. Entonces, por ejemplo, la glándula pineal se conecta con el quiasma óptico y se conecta con los núcleos, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, para que cuando haya falta de luz se empiece a liberar melatonina. La luz inhibe la pineal, la falta de luz activa la pineal, haciendo que se libere melatonina y se empieza a desencadenar el sueño. No es lo que hace dormirnos, pero se empiezan a liberar algunos mediadores químicos para empezar el sueño. Entonces el epitálamo, en resumen, tiene funciones autonómicas como atención y también forma parte de la conciencia, y la pineal para regular ritmos biológicos como el de sueño y vigilia. Entonces, por ejemplo, también si tú alteras tu sueño ciclo vigilia y alteras la secreción de melatonina, entonces tiene una función antigonadotrópica, entonces te puede generar problemas en los ciclos menstruales. También tiene afección en la hormona de crecimiento, o sea, si está tu sueño ciclo, por ejemplo, si tú te duermes a las 4 de la mañana y te despiertas a las 12 del día, vas a tener alteración en el ciclo menstrual, alteración en las hormonas del crecimiento, alteración en la tiroides, alteración en la glándula suprarrenal, obviamente alteración en el ciclo sueño-vigilia y cambios en las hormonas sexuales que te van a llevar a tener acné, caída de cabello, etcétera, 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 por la alteración de esta glándula pineal. El otro componente del encéfalo es el hipotálamo. Hablar de hipotálamo es igual a hablar de homeostasis. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de núcleos que forman parte de unos núcleos que se llaman órganos circunventriculares. Los órganos circunventriculares son sitios específicos del sistema nervioso, que no tienen barrera hematoencefálica, por lo tanto pueden captar moléculas del cuerpo y entonces se comunica así el sistema nervioso o puede sensar lo que está pasando abajo en el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un órgano circunventricular característico, que es el órgano vasculoso de la lámina terminal, así se llama, que es un núcleo del hipotálamo. No tiene barrera hematoencefálica, obviamente solo es una pequeña porción y que tiene receptores específicos para una molécula que se llama TNF-alfa. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se libera TNF-alfa? Cuando tienes inflamación en el cuerpo, cuando tienes una infección.
Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú te lastimas o estás infectado en alguna zona, te va a dar gripa o lo que sea? Se va a liberar este factor de necrosis tumoral o TNF-alfa. Entonces, la molécula es muy grande y no pasa la barrera hematoencefálica, pero esta zona, como no tiene barrera hematoencefálica, capta que hay TNF-alfa. Entonces, el cerebro lo interpreta como hay liberación de TNF-alfa, es decir, hay infección. Entonces, ¿qué hace este órgano vasculoso de la lámina terminal? Aumenta la temperatura. Y entonces el cerebro ayuda aumentando la temperatura para poder pues combatir la infección. De hecho, ahí es donde hace su efecto el paracetamol. Por eso el paracetamol es un antipirético a nivel central muy potente, porque bloquea este órgano vasculoso de la lámina terminal para disminuir la fiebre. Entonces, y así hay diferentes órganos circunventriculares para los niveles de sodio, para cuando se liberan moléculas para comer o moléculas para dejar de comer, para el vómito central, para la temperatura, o sea, todas las funciones más primitivas de homeostasis. Y entonces con eso se pueden controlar los niveles hormonales. Entonces, si se fijan en este corte sagital del hipotálamo, podemos ver cómo tiene diferentes grupos de núcleos. O sea, podemos ver que tiene el núcleo infundibular, tiene los cuerpos mamilares, tiene el núcleo ventromedial, dorsomedial, al núcleo posterior, al núcleo paraventricular, al núcleo supraóptico. Todos estos núcleos son diferentes o controlan diferentes cosas de la homeostasis. Vean como aquí arriba está el tálamo, aquí está la adherencia intertalámica, esto es el fornix, esto es el ventrículo lateral, este es el cuerpo calloso. Entonces, estos son los diferentes núcleos, hacia acá es lo anterior y hacia acá está lo posterior. Esto es la glándula pineal, esto es el tercer ventrículo, acueducto, aquí estarían los folículos superiores, todo esto es mesencéfalo. Esta es la única parte que puedo ver del diencéfalo a simple vista. Todo lo demás está tapado por hemisferios cerebrales. Entonces ya si nosotros analizamos qué hace cada grupo de núcleos, pues vamos a ver, por ejemplo, la zona medial lo puedo dividir en una zona medial y en una zona lateral. O si lo divido de arriba hacia abajo, lo puedo dividir en 4 regiones. Y aquí está cada una de las divisiones. Por ejemplo, en la zona medial tiene la región supraquiasmática, tuberal y mamilar. O sea, si lo divido, lo puedo dividir o así por el fornix en una zona medial y en una lateral, es decir, si hago el corte de manera sagital, o lo puedo dividir de arriba hacia abajo. Y entonces estas son las maneras de dividirlo. Y cada una de estas divisiones va a tener un grupo de núcleos. Por ejemplo, el área preóptica va a tener, y vamos a ver cómo al mencionarle estos diferentes tipos de núcleos, algunas funciones se van a repetir. Por ejemplo, vean cómo el área preóptica, termorregulación, los ciclos vigilia-sueño, conducta sexual, conducta parental. O sea, la conducta parental es la conducta que tiene un ser humano para proteger a su descendencia o a alguien que ve muy cercano. Por ejemplo, el área hipotalámica anterior, ¿ven cómo tiene al núcleo supraquiasmático, supraóptico y paraventricular? Vean cómo estos dos, los núcleos supraóptico y paraventricular, van a producir hormonas para la neurohipófisis, específicamente la oxitocina y la vasopresina. El supraquiasmático es el que se conecta con la pineal para regular los ciclos circadianos, y el núcleo anterior tiene que ver con el termostato corporal y la conducta agresiva, o sea, se conecta con el órgano vasculoso de la lámina terminal y se conecta con la amígdala. Vean cómo en la región tuberal va a tener a este núcleo ventromedial y los tuberales laterales, y entonces vean cómo se relacionan estos núcleos con la conducta sexual, con la regulación de la hipófisis anterior,
Es decir, aquí se producen todas las hormonas estimulantes, de las células que están en la adenohipófisis para liberar las hormonas que van a hacer efecto en las glándulas del cuerpo. Como también se relacionan con con SARA, para los ciclos de sueño y vigilia. Por ejemplo, aquí es donde están los núcleos, en los núcleos tubérales laterales, es cuando vimos la vía ascendente espino-reticular, vimos que cuando activaba la formación reticular del mesencéfalo, esta se iba al tálamo, a hacer relevo en diferentes núcleos del tálamo, y el tálamo activaba al hipotálamo, específicamente a los núcleos tuberales laterales, donde hay neuronas histaminérgicas que le van a ir a regar toda la histamina a la corteza cerebral para despertarte. Entonces, por eso, estos núcleos tuberales laterales son los que se relacionan con el sistema activador reticular ascendente, o también llamado SARA. La región mamilar, vean cómo tiene neuronas colinérgicas con la isocorteza, es decir, los núcleos mamilares, que eran los que hablábamos, que forman cuando se lesionan, por ejemplo, en el alcoholismo, dan un síndrome que se llama Wernicke-Korsakoff, y como tiene neuronas colinérgicas, la acetilcolina es la que ayuda a la formación de nuevos recuerdos junto con el hipocampo. Entonces, cuando se destruyen los cuerpos mamilares por alcoholismo, por falta de comida o de vitaminas, porque el alcohólico deja de comer, entonces pues se destruyen los cuerpos mamilares y se da este síndrome llamado de Wernicke-Korsakoff. Por ejemplo, el órgano vasculoso de la lámina terminal se relaciona con la fiebre y la regulación del sodio. Entonces, es lo que les digo, que capta el TNF-alfa, o, por ejemplo, nos sirve como para controlar la ósmosis en la sangre. Entonces, por ejemplo, si se activa este órgano vasculoso, va a generarnos que nos dé sed. Por ejemplo, si hay mucho sodio, se capta que hay mucha concentración de sodio, pues nos da sed para ingerir agua y bajar nuestra osmolaridad. Para eso sirven los órganos circunventriculares. Entonces, en resumen, ¿qué hace el hipotálamo? Regula la conducta sexual, coordina la alimentación e ingesta de líquidos con la función renal y gastrointestinal, realiza la termorregulación, y también tiene que ver con la expresión emocional. Y finalmente, el último componente del diencéfalo, que es él es parte se conecta con el hipotálamo, la hipófisis, tiene dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis viene del hipotálamo, de los núcleos supraóptico y paraventricular, que son los que liberan oxitocina y vasopresina. Y es conocida como la glándula maestra del organismo porque regula el resto de las funciones de las glándulas del cuerpo. Entonces ven como la neurohipófisis libera estas dos hormonas, que la oxitocina es más en el núcleo paraventricular y la vasopresina es más en el supraóptico. La oxitocina es una hormona que nos sirve para el amor ya maduro y para el enganche de las mamás con los hijos. Por eso, y es liberada, por ejemplo, cuando el niño empieza a ser amamantado, la estimulación del pezón genera que la hipófisis libere oxitocina, y eso hace que la mamá se enganche porque es la que media la conducta parental. Y la vasopresina es, por ejemplo, la que nos regula la tensión arterial por la hormona antidiurética, porque nos hace retener líquidos. Esta hormona se afecta, por ejemplo, en la diabetes insípida o tipo 1. Y entonces, bueno, las hormonas se producen en las zonas neuronales que están en el núcleo supraóptico y paraventricular, y los axones se van por el tallo hipofisiario hasta formar la neurohipófisis. Y luego ya, si hablamos de un sistema porta, quiere decir que no tiene una bomba en el centro. O sea, es una unión de capilares, tanto arteriales como venosos, pero no tienen una bomba en el centro. Es decir, no es como el sistema circulatorio mayor y menor, que tiene un flujo determinado por el corazón, sino que aquí va a haber liberación de hormonas del hipotálamo hacia la hipófisis por el sistema porta hipofisiario, para que se riegue por toda la hipófisis y pueda estimular
a las células específicas que van a producir las hormonas que van a estimular a las glándulas. Es decir, aquí está el resumen del sistema porta-hipoficiario, que empieza desde la carótida interna hasta hasta las venas del tallo hipoficiario, para que se mezcle todas las proteínas o las hormonas producidas en el hipotálamo con las células de la hipófisis para que se liberen nuevas moléculas. Entonces, si lo vemos, aquí está más o menos por aquí estaría el hipotálamo, aquí está el sistema porta hipotalámico o hipoficiario, y entonces ya llegan las hormonas que se producen acá por serie de capilares a la hipófisis, y se liberan las hormonas que van a hacer su efecto en diferentes glándulas del cuerpo. Entonces ven cómo aquí viene la arteria, se forma una serie de capilares para ir a estimular a las células de la adenohipófisis y ya se puedan liberar estas hormonas hacia la circulación general, y que también haya una retroalimentación negativa para que, si esto ya produjo esto se estimuló mucho y produjo muchas hormonas, pues obviamente una retroalimentación negativa para que pare esta de producir y entonces disminuya la cantidad de hormonas acá y ya no se produzcan tantas hormonas abajo. Entonces, así más o menos se ve el sistema porta-hipoficiario. Ven cómo son capilares arteriales y capilares venosos, y no hay un flujo, o sea, sí hay un flujo que entra por las arterias, pero acá adentro, como no hay ninguna bomba central, entonces puede deambular la hormona libremente y estimular a las células que sean necesarias en la adenohipófisis. Y ya poder así entonces sacar las hormonas hacia los capilares y que se pueda liberar las diferentes hormonas, la hormona del crecimiento, la hormona adenocorticotropa, la tirotropa, las gonadales, la prolactina, la hormona antidiurética, la oxitocina. Entonces son las diferentes hormonas que se pueden producir en el hipotálamo. Entonces, en resumen, si hablamos de diencéfalo, es nuestra estructura cerebral. Recuerden que el cerebro está formado por diencéfalo, núcleos de la base, y corteza cerebral o telencéfalo. Entonces, uno de los componentes más primitivos del cerebro es el diencéfalo, con su tálamo, hipotálamo, hipófisis, epitálamo, metatálamo y subtálamo. Cada parte tiene una función específica, pero si resumimos es captar aferencias, volvernos conscientes, eso lo hace el tálamo, y su conexión con el sistema límbico para la formación de recuerdos. El subtálamo es parte el vínculo entre el sistema sensitivo y el sistema motor, porque este se relaciona con los núcleos de la base. El metatálamo, pues estos son los relevos de la vía auditiva y la vía visual. El epitálamo tiene funciones autonómicas y funciones de regulación del ciclo sueño-vigilia, y el hipotálamo del control endocrinológico y la respuesta gracias a los órganos circunventriculares del organismo, así como aumentar la temperatura, el que nos dé hambre, el que nos dé sed, el que estemos satisfechos, el que tengamos una conducta sexual, el que tengamos una conducta parental. Entonces, ese es el resumen del diencéfalo.